Hasta que se descubrió la Piedra Rosetta y fue adquirida rápidamente por la campaña de Napoleón en Egipto, nadie en la era moderna tenía idea de cómo funcionaba la escritura egipcia. La idea más popular era que era puramente ideográfica y que cada dibujo representaba un concepto. Durante más de 2200 años, una sola piedra antigua conservó silenciosamente un mensaje que con el tiempo transformaría nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Pero, ¿y si la historia que hemos leído solo fuera una parte de la verdad? La famosa Piedra Rosetta fue descubierta en 1799 durante la campaña egipcia de Napoleón y pronto se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del mundo. Esta extraordinaria piedra proporcionó la clave crucial que permitió a los eruditos descifrar finalmente el idioma olvidado del antiguo Egipto, abriendo así las puertas a una civilización que había permanecido en silencio durante siglos. Durante generaciones los historiadores creyeron que el mensaje de la piedra ya se había comprendido por completo. Los libros de texto afirmaban con seguridad que el misterio estaba resuelto. Según la explicación tradicional, la Piedra Rosetta simplemente registraba un decreto real que elogiaba al joven rey Ptolomeo Fero. La inscripción estaba escrita en 3 alfabetos diferentes para que la gente del antiguo Egipto pudiera leerla y comprenderla. Para los eruditos, el caso parecía completamente cerrado. Pero recientemente sucedió algo sorprendente. Un grupo de científicos decidió examinar la inscripción completa utilizando modelos avanzados de lenguaje basados en inteligencia artificial. Se trata del mismo tipo de tecnología que los investigadores utilizan hoy en día para reconstruir manuscritos dañados y descifrar lenguas perdidas hace mucho tiempo, en lugar de depender únicamente de la traducción humana. La IA estudió minuciosamente cada detalle de la inscripción. Analizó los patrones microscópicos de los grabados, los símbolos individuales y la estructura profunda del idioma plasmado en la piedra. Las sugerencias del sistema dejaron atónitos a los investigadores. Según el análisis de la IA, el texto podría contener múltiples capas de significado que los historiadores nunca habían notado. Señaló patrones lingüísticos ocultos sutiles, elecciones de frases e incluso la posibilidad de mensajes codificados, ocultos bajo el decreto real oficial. Si esa interpretación es correcta, la Piedra Rosetta podría ser mucho más que la simple clave que ayudó a los eruditos a descifrar los jeroglíficos egipcios. También podría contener mensajes más profundos que permanecieron ocultos a plena vista durante más de 2000 años. Es posible que el mensaje grabado en la piedra nunca estuviera destinado a ser comprendido por completo. Pero antes de entrar en lo que la IA afirma haber descubierto, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Algunos historiadores creen que los descubrimientos relacionados con esta piedra nunca estuvieron destinados a llegar al mundo moderno. Cuando la Piedra Rosetta fue registrada oficialmente por primera vez tras su descubrimiento cerca de la ciudad egipcia de Rosetta, en Egipto, y posteriormente entregada a las fuerzas británicas en 1800. Uno se la describió de la manera más sencilla posible, una piedra oscura cubierta con 3 inscripciones diferentes. Esa descripción básica acabó creando un malentendido duradero sobre lo que realmente era el artefacto. Y como demuestra la historia, la confusión parece perseguir a esta piedra allá donde va. Tras el traslado de la piedra a Londres, tanto eruditos como visitantes deseaban que la escritura antigua fuera más visible. Para resaltar las letras talladas, se frotó cuidadosamente tiza blanca en los surcos de las inscripciones. Posteriormente, para proteger la superficie del contacto constante de los curiosos, la piedra se recubrió con una fina capa de cera protectora. En aquel momento, estos pasos parecían inofensivos, simples métodos prácticos para preservar y exhibir el artefacto. Pero décadas después, los investigadores comenzaron a preguntarse si esos primeros tratamientos podrían haber ocultado también detalles importantes grabados en la superficie de la Piedra Rosetta.
Esa capa protectora alteró drásticamente el aspecto de la piedra. Con el tiempo oscureció tanto la superficie que el artefacto llegó a parecer casi completamente negro. Por ello, durante años, mucha gente creyó que la Piedra Rosetta estaba hecha de basalto negro. Sin embargo, siglos después, en 1999, los restauradores limpiaron cuidadosamente la piedra y eliminaron todos los tratamientos anteriores. Una vez retirados el cal y la cera, la verdadera apariencia de la piedra finalmente volvió a quedar a la vista. En lugar de un negro intenso, la roca reveló un color gris oscuro con un sutil brillo cristalino en su superficie. Aún más sorprendente, los investigadores notaron una veta rosa tenue, pero muy distintiva, que recorría parte de la piedra. Esta veta rosada, especialmente visible cerca de la esquina superior izquierda, llamó la atención de los geólogos. Al comparar la piedra con muestras de rocas de todo Egipto, descubrieron algo fascinante. El material coincidía estrechamente con la granodiorita, extraída de una pequeña cantera en Gebel Tinger Quarry, ubicada en la orilla occidental del río Nilo, cerca de la isla Elefantina, en la región de Aswan. La veta rosa resultó ser una característica natural conocida de la granodiorita de esa zona específica. Este descubrimiento proporcionó a los científicos pruebas contundentes sobre el verdadero origen geológico de la piedra, resolviendo finalmente el misterio de dónde procedía la Piedra Rosetta. La Piedra Rosetta es una enorme y tremendamente pesada losa de roca. Mide aproximadamente 1 metros de alto, unos 74 centímetros de ancho y algo más de 28 centímetros de grosor. En total, pesa alrededor de 760, que son aproximadamente 760 kilos. A primera vista, puede parecer una piedra simple y corriente, pero cuando uno se para frente a ella, su imponente tamaño y presencia son difíciles de ignorar. Sin embargo, lo que realmente hace que la piedra sea extraordinaria no es su tamaño, sino los 3 sistemas de escritura diferentes, tallados en su superficie. La sección superior contiene jeroglíficos egipcios, escritos en un estilo conocido como egipcio medio. Para cuando se realizó la inscripción, esta forma de escritura ya se consideraba anticuada. Se utilizaba principalmente para textos religiosos y ceremoniales, lo que le confería al mensaje un tono formal y sagrado. Justo debajo se encuentra la segunda sección escrita en escritura demótica. Este era el lenguaje escrito cotidiano que se utilizaba en el Egipto ptolemaico, mucho más cercano a la forma en que la gente común hablaba en aquella época. Por ello reflejaba el lenguaje práctico de la vida diaria mucho más que los jeroglíficos formales que aparecían encima. En la parte inferior de la Piedra Rosetta, la tercera sección está escrita en griego antiguo. Durante el gobierno de la dinastía ptolemaica, el griego sirvió como idioma administrativo oficial de Egipto, lo cual, por eso, aparece junto a las escrituras egipcias. Pero hay un detalle importante que los investigadores notaron más tarde. La piedra que vemos hoy es solo un fragmento de lo que alguna vez fue un monumento mucho más grande. La sección jeroglífica en la parte superior ha sufrido el mayor daño. Solo se conservan las últimas 14 líneas, e incluso estas están parcialmente desgastadas o rotas. La sección central escrita en escritura demótica se conserva en mejor estado. Allí aún se pueden leer unas 32 líneas de texto. La sección griega en la parte inferior es la más completa con 54 líneas aún visibles. Aún así, el texto se interrumpe abruptamente, donde la piedra se rompe a lo largo de un borde diagonal inclinado. Al comparar la Piedra Rosetta con otros monumentos de piedra de la misma época, especialmente el decreto de Cánopo del 238 a. C. Los estudiosos creen que el monumento original habría sido mucho más alto. De hecho, podría haber tenido más de 2 metros de altura,
lo que lo acercaría a la altura de una persona, antes de que se perdiera la parte superior. Esa parte faltante del monumento probablemente habría incluido otras 14 o 15 líneas de jeroglíficos. Encima del texto probablemente también había una escena tallada. En monumentos de piedras similares, de la misma época. Estas escenas solían mostrar al rey de pie ante los dioses, a menudo bajo un disco solar alado, un poderoso símbolo de protección divina y autoridad real. Pero la Piedra Rosetta que vemos hoy ya no tiene ninguna de esas características. Toda la sección superior, tanto el texto adicional como las imágenes decorativas, se ha perdido con el tiempo. Esa ausencia llevó a algunos investigadores a plantearse una pregunta importante. Más adelante, si falta tanto, ¿qué más podría haber desaparecido con ello? Para comprender por qué esto es importante, primero, debemos analizar qué se cree oficialmente, qué dice la inscripción, y el momento histórico en que fue escrita. Porque cuando los historiadores comenzaron a examinarlo más de cerca, se dieron cuenta de que la explicación oficial y la historia más profunda que hay detrás del texto podrían no ser exactamente lo mismo. O, según la interpretación tradicional, la Piedra Rosetta registra un decreto real emitido en honor a Ptolomeo I tras su coronación como gobernante de Egipto. El gran monumento de piedra fue creado para celebrar su reinado y anunciar públicamente las decisiones tomadas en su nombre. El mensaje grabado en la Piedra Rosetta no fue escrito directamente por el propio rey. En cambio, fue emitido por un gran consejo de sacerdotes que se reunieron en la antigua ciudad de Memphis, Egipto. En la inscripción, los sacerdotes registraron cuidadosamente la fecha utilizando los sistemas de calendario macedonio y egipcio. Según el texto, la reunión tuvo lugar el 27 de marzo del 196, durante el 9º año del reinado de Ptolomeo V. El decreto continúa enumerando a los sacerdotes que participaron en la ceremonia, honrando a mujeres respetadas de la familia real, y elogiando al joven rey por su generosidad y sus acciones en favor de los templos. Pero cuando los eruditos estudiaron la inscripción con más detenimiento, apareció algo extraño. En las secciones del texto, escritas en griego y en jeroglíficos, se menciona una segunda fecha. En esta ocasión, la inscripción se refiere al 27 de noviembre del año 197, identificándola como el aniversario oficial de la coronación del rey. Luego, la versión demótica introduce otro detalle, sugiriendo que el decreto y el aniversario de la coronación tuvieron lugar con solo unos días de diferencia en marzo. Estas fechas contradictorias han desconcertado a los historiadores durante años. Incluso hoy en día, nadie ha explicado completamente por qué las diferentes versiones del texto de la Piedra Rosetta no coinciden a la perfección. Durante muchos años, los historiadores notaron estas diferencias de fechas, pero en gran medida las descartaron. La mayoría de los estudiosos simplemente asumieron que eran el resultado de una confusión administrativa normal y siguieron adelante. Sin embargo, un análisis más profundo no fue tan sencillo. Para comprender por qué se redactó este decreto, debemos analizar la crisis política que se desarrollaba en aquel momento. La situación que rodeaba al joven rey era increíblemente inestable y estaba plagada de peligros. Ptolomeo V, también conocido como Ptolomeo V, Epífanes, se convirtió en gobernante de Egipto cuando aún era un niño muy pequeño. Era hijo de Ptolomeo IV Filopator y su ascenso al trono se produjo durante un periodo de intensa violencia y caos político. Sus padres murieron. Durante una conspiración en la corte real, un complot en el que, según se dice, estaba involucrada la poderosa amante de su padre. Tras sus muertes, los conspiradores gobernaron el reino en nombre del joven, pero su control no duró mucho. Pronto estalló una rebelión y la furiosa población de Alejandría se volvió contra los conspiradores. En medio del caos, un líder militar llamado Agatocles, ministro ptolomaico, intervino y tomó el control como tutor y regente del niño rey. Sin embargo, incluso su gobierno fue temporal.
finalmente fue derrocado y reemplazado por otra figura poderosa, Aristómenes de Alicia, quien entonces se hizo cargo del gobierno del reino en nombre del joven gobernante, en el momento en que se redactó el decreto. El reino estaba siendo gobernado de facto por el poderoso primer ministro Aristómenes de Alicia, quien gobernaba en nombre del joven gobernante Ptolomeo Fontín. Mientras tanto, la situación fuera de Egipto era igualmente preocupante. Dos grandes potencias, Antíoco III, el grande del imperio, Seleucida, y Filipo V de Macedonia, habían formado una alianza con un objetivo claro: dividir y apoderarse de los territorios que antaño pertenecieron al reino ptolomaico. Filipo comenzó a conquistar islas y ciudades costeras a lo largo del mar Egeo, mientras que Antíoco lanzó una poderosa campaña militar. Sus fuerzas lograron una victoria decisiva en la batalla de Paño en el año 198, tomando el control de grandes territorios entre Siria y las regiones del sur, incluida Judea. En el interior de Egipto, la situación no era mucho más tranquila. Una importante rebelión local que había comenzado durante el reinado anterior aún continuaba. Líderes rebeldes como Hugronafor y posteriormente Ankmachis lograron resistir al gobierno real durante años, controlando amplias zonas del Alto Egipto. En medio de todo este caos y conflicto político, el joven rey de tan solo unos 12 años fue coronado oficialmente faraón en la ciudad de Menfis, Egipto. Esta ceremonia tuvo lugar 7 años después de que su reinado hubiera comenzado oficialmente. Casi inmediatamente después de la coronación, se emitió el decreto registrado en la Piedra Rosetta. En apariencia, el texto elogia la generosidad del rey y celebra su apoyo a los templos y al sacerdocio, pero dadas las condiciones inestables de la época, los historiadores sospechan desde hace tiempo que el decreto pudo haber tenido un propósito político mucho más profundo. Según la inscripción en la Piedra Rosetta, el joven rey Ptolomeo Timoquien había mostrado generosidad hacia los templos de Egipto. El texto afirma que donó plata y grano para apoyar a las instituciones religiosas y a sus sacerdotes. También se le atribuye haber gestionado una crecida inusualmente alta del río Nilo durante el 8º año de su reinado. El decreto afirma que ordenó controlar el exceso de agua mediante represas, lo que ayudó a proteger las cosechas de los agricultores para que no fueran destruidas. A cambio de estas acciones, los sacerdotes juraron lealtad. Acordaron honrar al joven gobernante junto a los dioses, celebrar su cumpleaños y coronación cada año, y colocar copias de este decreto en templos de todo Egipto, escrito en 3 alfabetos diferentes, para que todos pudieran leerlo. Al año siguiente, Silvestre de Sassi logró identificar varios nombres en el texto, entre ellos Alexandros, Alexandria, Ptolomeo, Fi Arsinoe, y el título real de Epífanes. Akerblad fue aún más allá e intentó crear un alfabeto de 29 caracteres demóticos. Sorprendentemente, más de la mitad de las letras que propuso resultaron ser correctas. Pero a pesar de este progreso, finalmente llegaron a un punto muerto. Lo que los eruditos aún no comprendían era que el demótico no era un alfabeto simple. Si bien incluía símbolos que representaban sonidos, también utilizaba signos ideográficos y simbólicos. Caracteres que representaban ideas o conceptos en lugar de letras específicas. Debido a esta compleja mezcla, la escritura no podía descifrarse tratándola como un alfabeto fonético sencillo. Esta complicada combinación de símbolos ralentizó por completo el progreso de los investigadores. Habían hecho descubrimientos importantes, pero el sistema era mucho más complejo de lo que habían imaginado inicialmente. El siguiente gran avance lo dio Thomas Young, un brillante científico británico que se desempeñó como secretario de Asuntos Exteriores de la Royal Society en Londres. En 1814, tras intercambiar ideas con otros eruditos,
Jung comenzó a estudiar una característica especial que se encuentra en los jeroglíficos egipcios, los cartuchos, las formas ovaladas, que rodean los nombres reales en las inscripciones egipcias. Dentro de uno de estos cartuchos, Jung observó un grupo de símbolos que parecían coincidir con los sonidos del nombre griego Ptolomeo pensó. Al estudiar las inscripciones con más detenimiento, se percató de algo aún más sorprendente, algo que los estudiosos anteriores habían pasado completamente por alto. Los sistemas de escritura jeroglífica y demótica no estaban completamente separados. De hecho, ambos estilos de escritura compartían varias similitudes reconocibles. Este fue un descubrimiento revolucionario. Sugería que el demótico no era un sistema de escritura independiente, sino más bien un desarrollo posterior y simplificado de la escritura jeroglífica. Jung publicó sus hallazgos en 1819 en la Enciclopedia Británica. Aunque su trabajo impulsó la investigación mucho más allá, todavía no podía descifrar completamente el sistema. El avance definitivo provino de Jean-François Champollion, un erudito y profesor francés en Grenoble, que sentía una intensa pasión por la historia del antiguo Egipto. En 1822, Champollion estudió copias de inscripciones del obelisco de Philae, donde el explorador William John Banks había identificado previamente los nombres de Ptolomeo Crane y Cleopatra Set. Tras comparar cuidadosamente estos nombres, Champollion logró identificar varios símbolos fonéticos que formaban la palabra Cleopatra. Y utilizando esas pistas, las comparó con los nombres de la realeza extranjera, que aparecían en la Piedra Rosetta, y esta comparación finalmente desveló la clave perdida para descifrar la antigua escritura egipcia. Tras años de estudio, Jean-François Champollion comenzó rápidamente a crear un alfabeto de símbolos fonéticos utilizados en los jeroglíficos egipcios. El 14 de septiembre de 1822, presentó sus descubrimientos a la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París. Ese mismo día, escribió una carta detallada a la secretaria de la Academia, explicando su descubrimiento con notable claridad. La idea más importante de Champollion fue simple, pero revolucionaria. Los jeroglíficos podían representar sonidos, no solo ideas simbólicas. Estos símbolos fonéticos se usaban no solo para escribir nombres griegos, sino también los nombres de gobernantes egipcios. Lo confirmó al reconocer los nombres Ramsés y Tutmosis Tsar dentro de cartuchos reales en los templos de Abu Simbel. Tras esa confirmación, Champollion fue más allá de la propia Piedra Rosetta. En 1823 ya estaba estudiando docenas de otras inscripciones egipcias, construyendo gradualmente una gramática completa del antiguo idioma egipcio junto con un diccionario de símbolos jeroglíficos. Aunque nació en 1832, su obra pionera cambió para siempre el estudio del antiguo Egipto. Después de casi 1500 años de silencio, el antiguo sistema de escritura finalmente pudo ser leído de nuevo, tras el descubrimiento de Champollion. Otros eruditos continuaron mejorando las traducciones de los 3 textos que se encuentran en la Piedra Rosetta. Durante la década de 1850, los egiptólogos alemanes elaboraron traducciones latinas actualizadas, y la primera traducción completa al inglés apareció en 1858. Aún así, los debates entre los historiadores continuaron. Algunos eruditos creían que el texto griego antiguo era la versión original, probablemente escrita primero por el gobierno ptolemaico y luego traducida a la escritura egipcia. Otros argumentaron que la versión jeroglífica tenía un significado religioso más profundo y que podría haber sido la forma más autorizada del decreto. Algunos historiadores sugirieron que las 3 versiones del texto se crearon al mismo tiempo, cada una escrita de forma ligeramente diferente para adaptarse a un público en particular. A pesar de estos debates, la mayoría de los estudiosos coincidieron en una cosa: las traducciones estaban prácticamente completas. La Piedra Rosetta había sido descifrada. El misterio, al parecer, estaba resuelto.
O al menos eso creía la gente, hasta que los investigadores comenzaron a examinar la inscripción con mayor detenimiento, utilizando tecnología moderna. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Recientemente, los científicos introdujeron la inscripción completa en modelos avanzados de lenguaje basados en inteligencia artificial. Estos sistemas fueron entrenados no solo con idiomas conocidos, sino también con patrones encontrados en miles de textos antiguos y modernos. A medida que la IA analizaba la estructura del texto, comenzó a resaltar detalles que los traductores humanos habían pasado por alto o descartado. El primer problema que detectó fue la discrepancia en las fechas del decreto. Los estudiosos habían observado desde hacía tiempo que las versiones en griego antiguo, jeroglíficos egipcios y escritura demótica a veces daban fechas ligeramente diferentes para los mismos acontecimientos. Durante años, los historiadores supusieron que estas diferencias eran simples errores administrativos. Pero la IA propuso una posibilidad diferente. En lugar de errores aleatorios, sugirió que las variaciones podrían seguir un patrón deliberado, algo que aparece en ciertos documentos antiguos, diseñados para transmitir dos niveles de significado a la vez. En esos casos, un mensaje está dirigido al público en general, mientras que otro más sutil está destinado a un grupo de lectores completamente diferente. La segunda anomalía que detectó la IA fue aún más sutil. Cuando el sistema se centró en la sección de jeroglíficos egipcios, la parte más dañada y formal de la Piedra Rosetta descubrió algo inusual. Esta sección fue escrita en un lenguaje más antiguo y ceremonial, del tipo que normalmente se reserva para los textos religiosos y para la comunicación entre los sacerdotes y los dioses. Pero dentro de ese texto formal, la IA detectó ciertos patrones de fraseo que no aparecen en ningún otro texto ceremonial conocido del Egipto ptolemaico. Según el análisis, no se trataba de simples elecciones de traducción, ni de errores de copia de los escribas. Eran construcciones lingüísticas muy específicas. Cuando los investigadores compararon la redacción de la Piedra Rosetta con bases de datos de textos religiosos del antiguo Egipto, la IA detectó algo inusual. El lenguaje se parecía mucho al estilo utilizado en los escritos de advertencia, mensajes creados en épocas en que una civilización temía una crisis grave o el colapso. Esto sugiere que los sacerdotes que redactaron el decreto podrían haber estado haciendo algo más que alabar a Ptolomeo V. El análisis insinúa que podrían haber incluido un mensaje más profundo dentro del lenguaje formal, algo demasiado delicado para decirlo abiertamente. La IA también encontró referencias numéricas y calendáricas, precisas vinculadas a la crecida del río Nilo. Al compararlas con registros históricos y astronómicos, estos detalles parecían apuntar a una serie de acontecimientos que los sacerdotes podrían haber interpretado como señales de advertencia. En el año 196 a.C., cuando se promulgó el decreto en Memphis, Egipto, el reino ya estaba bajo la presión de potencias extranjeras y rebeliones internas. Es posible que los sacerdotes utilizaran el único documento que sabían que sobreviviría, la Piedra Rosetta, para dejar un legado que iba más allá de simples elogios para un joven rey. Tal vez estaban registrando sus temores sobre el futuro de Egipto. Se desconoce si esa advertencia se refería a la eventual caída de la dinastía ptolemaica ante el Imperio Romano o a algo aún mayor. Lo que está claro es esto. Durante más de 200 años, los eruditos han intentado descifrar la piedra, pero es posible que solo hayan leído la superficie. La Piedra Rosetta podría no ser simplemente la clave de una lengua perdida. También podría ser un mensaje del pasado que apenas ahora comenzamos a comprender.